Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Te damos gracias por mostrarnos el camino. Y sabemos que el camino es Jesucristo. Pensar y vivir como pensó y vivió Jesucristo. Es el único camino. Miremos siempre a Jesús como ejemplo de forma de vida y de carácter. Y de toda virtud que deseemos tener. Ayúdanos, Padre eterno, a comportarnos igual que Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, yo he sido tal vez el único que les ha predicado con mayor frecuencia o de alguna manera un poco más directa sobre este evento en el cual Jesús derrumba las mesas de los cambistas de dinero. Hermanos, ha sido el punto central de esta prédica de Cusatón Aritmon. Bueno, entre muchos otros temas que hemos tocado, pero este realmente ha tenido siempre un poco de misterio sobre cómo se darán estas cosas, porque hemos hablado de Jesús derrumbando las mesas de los cambistas de dinero, en lo cual a nosotros nos significa el colapso del sistema financiero. Y es un evento que lo hemos vinculado con la profecía de Santiago 5 y también con esa unción final del Espíritu Santo de Jesús, con la lluvia temprana y la lluvia tardía, algo que no queremos que ocurra y nosotros hayamos quedado por fuera de semejante bendición. Y hermanos, nosotros en este video vamos a mostrar una prueba bíblica contundente, hermanos, es algo de locos. Ya han colapsado creo que 3 o 4 bancos, inclusive uno empieza como a perderle la cuenta, pero está curioso el tema, hermanos. Estos bancos empiezan a colapsar, de repente primero colapsó el banco del Valle de la Silicona, pero muy curioso porque es un banco en donde la mayoría de empresas del mundo digital tienen su dinero. Muy curioso eso, hermanos. ¿Qué nos quiere decir eso para todo este mundo fantasioso del metaverso, en donde tantas personas están inmersas, haciendo videos de YouTube, viviendo de todo este mundo digital y pensando que podrán trabajar desde su casa, tranquilamente, desde un computador? Plop, hermanos. Es una tremenda trampa de locos que yo pienso que es tal vez para otro video hablar del tema, hermanos. Como tantas personas están siendo llevadas a creer que pueden tener sustento en su vida y sobre todo a largo plazo en este mundo digital. Porque tal vez momentáneamente se pueda, sí, pero a largo plazo, hermanos, y hablamos de largo plazo de 5 años a lo mucho. Ya veremos qué es lo que viene. Y luego colapsó el First Republic Bank, creo que este fue el último, el Banco de la República. Oh, no, ¿será que esto también nos quiere decir que la República va a colapsar también? Porque colapsó el Banco de la Primera República. Oh, no, hermanos, es tremendo, nada es casualidad, hermanos. Y leamos esto. Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. La banca o el sistema bancario es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco. La internalización y la globalización promueven la creación de una banca universal. No olvidemos que la palabra universal significa católica, plop. Y sigamos, al igual que la palabra española banco, la palabra griega que se traduce como banco significa literalmente mesa. ¡Wow, hermanos! Ahora leamos el pasaje donde Jesús derrumba las mesas de los cambistas de dinero. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Plop, hermanos, de locos. Hermanos, ahora alguien dirá, bueno, Cusatón, tranquilo, porque obviamente en ese tiempo no iban a haber bancos, obviamente lo que habían eran mesas. Entonces, ¿qué es lo que te impresiona tanto, Cusatón? Sigamos mirando esto, hermanos, porque específicamente lo que nos está diciendo la palabra fue que Jesús no colapsó algo así como una mesa con monedas, no, colapsó el banco judío. Hermanos, el banco judío de aquella época. Miremos esto, porque es algo que yo les he venido predicando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y ahora vamos a ver un cumplimiento perfecto cuando nosotros vamos al griego original, con el cual fue escrita la Biblia, y miramos la palabra fuerte, de la cual se traduce la palabra mesa, y es la palabra fuerte 5132, que es trapeza. ¿Qué significa? Una mesa que es usada para poner comida o una mesa que es usada como contador para préstamos. ¡Wow, hermanos! Y recordemos, como para que no haya duda de esto, una parábola en donde Jesús narra cómo un señor le entrega 10 minas a 10 de sus siervos, una mina para cada uno. Y entonces leamos en Lucas capítulo 19, versículo 12 al 13. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo.
Y luego sigue diciendo del versículo 15 al 23. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé, sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Porque al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Hermanos, ¿será que la palabra banco que se nos dice aquí, en el griego original la palabra fuerte es mesa? Y miremos, y es la misma palabra fuerte, 51:32, que en el griego original es trapeza, que significa mesa. ¿Para dónde envió Jesús a ese siervo malo? Diciéndole, oye, ¿por qué no pusiste mi dinero en la mesa? En la mesa, que es un banco. La mesa en donde se toma dinero al interés y se presta dinero al interés. El banco, hermanos, que es una mesa. Entonces, ya vemos que el cumplimiento de la profecía es impresionante. Jesús, que derrumbó en el templo judío, no derrumbó nada más así como así unas mesas de los cambistas de dinero. Jesús derrumbó el banco judío, hermanos. Miremos esto, porque es una profecía de la cual nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo, porque decíamos que esto significaba el colapso del sistema financiero. Se refiere específicamente a los bancos, hermanos, porque la palabra mesa es la misma palabra banco. Y nosotros vemos que ya van más de 3 bancos quebrados y colapsados, incluyendo además, hermanos, es porque esto es de locos, el banco suizo Credit Suisse. Porque, hermanos, o sea, si se quiebra un banco suizo, ya fue, porque ellos son los que tienen el dinero. El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, colapsó, un banco de más de 120 años de existencia. Tú nada más piensa en eso. Si quiebra un banco suizo, que es donde está el poder económico, global, político y militar, que se deja para los pequeños países de Sudamérica, que se deja para Bolivia, o para Venezuela, o para El Salvador, Nicaragua, en fin. Son países pequeñitos que tienen bancos. Es de locos, hermanos. Y aquí es donde la movida del presidente Bukele, pues, cobra como importancia, ¿verdad? Porque ya vemos cómo este Bukele, pues, está haciendo una gran propaganda, como si todo lo que él hiciera fuera de lo mejor, y él le ha dicho a toda su población que se pasen al Bitcoin, esta moneda digital. Y aunque yo no estoy diciendo que eso sea lo que haya que hacer, resulta un poco curioso, porque obviamente el Bitcoin es una moneda en la cual tú no necesitas bancos, es una moneda en donde tú le envías dinero directamente a otra persona sin que tengas que pasar por el banco, que es algo que no ocurre con nuestro dinero normal. Si tú le quieres enviar dinero a Carlos, tienes que abrir tu aplicación de tu cuenta bancaria, o ir al banco y sacar el dinero, o ir al cajero electrónico y darle el dinero a Carlos, y Carlos lo lleva otra vez al banco. O se lo gasta y el que recibe el dinero de Carlos lo lleva al banco. A la final, siempre el dinero está pasando por el banco. Pero en el Bitcoin no es así. El Bitcoin es un dinero que va cambiando de manos simplemente, pero nunca hay que pasar por el banco. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Aunque de todas formas El Salvador venía siendo un país prácticamente dolarizado y aún muchas personas siguen usando el dólar, pero ya vemos, hermanos, que sigue ahí este tema de que la moneda oficial de El Salvador es el Bitcoin. Muy curioso. Entonces muchas personas dirán, bueno, Ecosatón, no te preocupes, igual yo no tengo cuenta en el banco. Pero el tema es que, como ya te acabé de explicar, el dinero siempre tiene que pasar por el banco. Quiere decir que el solo hecho de que tú tengas un papel moneda que proviene de un banco o es emitido de un banco, es prácticamente como si tú tuvieras una cuenta en un banco, porque ese dinero tú lo tienes gracias al banco. Quiere decir que si el banco colapsa, aun y si tú no tengas cuenta bancaria, no te va a llegar el dinero a tus manos, porque el dinero siempre tiene que pasar por el banco. Por lo cual ya tú te puedes imaginar la gravedad de un problema en la sociedad cuando un banco colapsa. Realmente es algo muy serio. Pero luego vemos 2 soluciones a la vista a este problema, en donde los bancos están colapsando. La primera es la que muchos analistas económicos piensan que puede ser la que ocurra, que obviamente no va a ser. Es donde nos retrocedamos 100 años atrás en la historia y empecemos a negociar nuevamente con monedas de oro y plata, y de esa forma tampoco tengamos que ir al banco, porque la moneda en sí misma es lo que le da valor a la transacción. La moneda es oro. No necesitamos que un banco nos certifique que es oro, porque simplemente es oro. Y si un banco colapsa, tú puedes tener esas monedas de oro y plata guardadas en tu casa, y todo el mundo puede hacer lo mismo, y a nadie le importa si el banco colapsa, porque cada quien puede ir a un supermercado y entregar sus monedas de oro y traer alimentos a su casa. Por supuesto que eso, pues, no le gustará a los cambistas de dinero, a los dueños del banco, porque el negocio de ellos es prestar dinero. Y entonces no pueden cobrar intereses en un dinero que no les pertenece, porque a la final, si tú tienes monedas de oro, el dinero es tuyo, ya no es un dinero del banco. Y el banco no puede
cobrarte intereses por tu dinero. El hecho es que tú piensas que porque tú tienes un dinero en el bolsillo, ese dinero es tuyo. Pero el dinero no es tuyo. El dinero es del banco. Y esto es fácilmente comprobable porque tu dinero se deprecia o pierde valor en el tiempo. A ti te dicen que eso se llama inflación, pero la realidad es que eso se llama interés. Te están cobrando intereses aún y cuando tú no estás guardando tu dinero en el banco, ni prestándolo, ni haciendo nada, ni pidiendo un crédito. El dinero supuestamente es tuyo, pero igual te están cobrando intereses. Ahora entiendes por qué Jesús derrumbó las mesas de los cambistas de dinero, porque realmente es un sistema bastante injusto. Tú trabajas, te ganas tu dinero, el dinero supuestamente es tuyo y resulta que no. Te están cobrando intereses por tu dinero, sea que lo tengas en el banco o lo tengas en el bolsillo. Igual vas a pagar intereses por tu propio dinero, aun si no hayas hecho un préstamo. Es de locos. Así que a eso se le llama inflación. Y por supuesto que si cada persona tiene oro, como monedas de oro o de plata, y cada persona lo tiene en su casa, pues el banco no tiene manera de depreciar tu dinero o hacer que tu dinero pierda valor, y de esta forma pues el banco no puede cobrarte intereses por tus monedas de oro y plata. Así que eso pues daría por el traste el negocio bancario, y finalmente eso no le va a gustar para nada a los amos del dinero, a los dueños del dinero. Y luego está la segunda opción, la cual muchos analistas también la ven como muy probable y nosotros sabemos que será la que va a pasar, así no nos guste y así nos parezca lo peor, pero realmente esa será la realidad que pronto nos tocará vivir, y es la creación de una moneda digital global. O tal vez esto inicie como una moneda digital de cada país, pero luego se transformará en una gran moneda digital global única, en donde los dueños del banco seguirán ejerciendo el poder sobre tu dinero, y lo harán a través de un banco central único, universal, que será el que controle la moneda digital global única. Y por supuesto, hay solo dos bancos que podrían ejercer esa función, que sería el Banco Vaticano o la Reserva Federal, que a la final son la misma cosa. Hermanos, ambos bancos están gobernados por la masonería eclesiástica, que son los caballeros templarios o de Malta o la masonería. Y como todo este asunto, ya vemos, es un juego de poder. Es un juego en donde tú eres un esclavo, y es un juego en donde está mezclada la religión con el poder político, económico, militar y sobre todo religioso. Es lo mismo que ocurría con el banco judío, que estaba ¿dónde? Dentro del templo. Y entonces ahí venía el problema. Tú no querías pelear ni decir nada que ofendiera a los líderes religiosos, porque luego, ¿cómo ibas a hacer para cumplir la ley si luego tenías que ir al banco judío y el banco después no te quería prestar el dinero para pagar el diezmo? Porque recordemos que eso llegó a tal punto que tú tenías que cambiar tu dinero al dinero del templo, y era como si ellos te prestaran dinero, y a la final ellos todos los días depreciaban más y más el dinero del templo, y todos los días era más difícil dar diezmo. ¿Te suena eso un poco a lo que pasa hoy en día, en donde muchas personas realmente ven como algo muy difícil dar diezmo, y por eso es que se necesita tener fe? Pero ese es otro asunto. Sin embargo, el modus operandi del demonio es el mismo. Por supuesto, él no quiere que tú guardes la ley. Él va a buscar apoderarse de algo en donde tú te veas confrontado con un problema muy serio. Un momento, si no guardo la ley me pierdo, y luego si digo que estos líderes religiosos están en apostasía, pues no me van a permitir guardar la ley. Es un círculo vicioso, endemoniado, en donde ni ellos se salvan ni la persona se salva. Entonces, este será el sistema que desafortunadamente se va a volver a imponer en los últimos tiempos, ya no en un pequeño país, sino ahora a nivel global. Una moneda única, universal, digital, que convenientemente estará controlada por los caballeros de Malta, por la Iglesia Católica. Solo que ya no va a ser solo en tu país, aunque ellos están en todos los países, pero como que las personas caen en este engaño porque cada banco tiene un nombre distinto y cada país aparentemente tiene su propio Banco de la República, y tú piensas que el Banco de la República de Venezuela es distinto al Banco de la República de Estados Unidos, y a la final son lo mismo, porque son los mismos dueños, hermanos. Entonces, son los caballeros templarios y de Malta, es lo mismo. Es tremendo. Ahora, el asunto es este. La profecía dice que los bancos van a ser derribados, porque Jesús derrumba las mesas y ya vemos que la mesa es el banco. Entonces, la salida que ellos pretenden darle a este problema, es decir, ellos como que se sientan en su gran mesa redonda del Club de Roma y dicen, ¿cómo vamos a hacer? Porque ustedes ya ven que la profecía dice que Jesús va a derrumbar los bancos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no hay problema. Vamos a instaurar una moneda digital universal, y entonces no vamos a tener este inconveniente que los bancos estén colapsando. Y vamos a crear un banco central global muy pero muy poderoso. Y a ese banco tan poderoso, universal, Jesús no lo va a poder derribar. Entonces, bueno, sea que ese Banco Universal Central sea el Banco Vaticano o la Reserva Federal, que a la final es lo mismo, eso no va a impedir que la profecía se cumpla, porque a la final sigue siendo un banco. No importa qué tan grande sea, y aun si sea el único banco central universal, o si sea el más grande banco jamás concebido por el hombre, ese banco va a colapsar. Y ahora eso nos lleva a otro punto. Históricamente, hermanos, inclusive esto viene del paganismo. El banco está siempre metido dentro de una iglesia. Y por eso vemos que los judíos tenían metido el banco dentro del templo judío.
¿Mm? Y eso es en parte lo que le molesta a Jesús, porque eso empieza a blasfemar el santo nombre de Dios, porque precisamente es en el templo de Dios, en la casa de Dios, donde se está robando al pueblo de Dios, y eso es una terrible blasfemia. Ahora imagínate que esa blasfemia empiece a ocurrir a nivel global, que se establezca un Banco Central Universal que robe a todos los ciudadanos del mundo. ¿Tú qué crees que es lo que va a pasar? Va a colapsar terriblemente. Y esto precisamente es la idea, tanto de estos caballeros de Malta como del Vaticano y la Reserva Federal, es algo de locos. Entonces, el asunto es que en los tiempos de Jesús veíamos a un banco judío en el templo judío, y ahora vemos a un banco cristiano, el Banco Vaticano, en una iglesia pseudo cristiana que es la Iglesia Católica. En parte, aunque alguien dirá, bueno, pero es que la religión católica no es la iglesia de Dios, pero a la final ellos toman los nombres bíblicos y a la final están blasfemando contra el nombre de Dios. Entonces vemos, hermanos, que este asunto va a llevar a que finalmente van a colapsar todos los bancos, todos, hermanos. Y esto ocurrirá porque con esta moneda digital global se pretenderá estafar a toda la humanidad para seguir con este horrendo negocio de que tú tengas que pagar intereses por tu propio dinero. Dinero que tú te ganaste trabajando, que ni se lo has prestado al banco ni el banco te ha prestado a ti, sino que tú te lo ganaste con tu trabajo y que este banco pretende cobrarte intereses sobre tu propio dinero, que es algo que está pasando hoy en día, cuando tú tienes un billetito en la billetera y lo dejas ahí por un mes, vienes a ver y ya con el mismo billetito no puedes comprar la misma cantidad de alimento. ¿Por qué? Porque tuviste que pagar intereses. ¿Y cómo? Pues con la inflación, hermanos. Y eso es algo que está claramente prohibido en la ley de Dios. Eso es una violación de la ley de Dios. Por eso, hermanos, es que la ley de Dios es para protegernos. La ley de Dios no es una desgracia para el ser humano. Y este ha sido el problema con las personas, que ven la ley de Dios como algo que es una desgracia, que no les permite vivir su vida en felicidad, cuando es todo lo contrario. La ley de Dios está para que tú vivas tu vida con confianza. Aún en la aflicción tendrás felicidad. Entonces, el asunto viene en que la mayoría de moradores de la tierra no conocen la ley y aceptan que se les imponga sobre ellos este tipo de estafas tan grotescas, y luego ellos mismos caen en esa trampa. Inclusive algunos dicen, mira, si tú quieres hacerte rico, ve al banco y presta, y luego usa ese dinero para hacerte rico. Y luego sí, puede que eso ocurra, y no voy a decir que no, porque si vamos 5 años atrás, tú podías hacer eso, esa era la forma en realidad de lograr dinero, pero luego, el dinero que tú conseguiste, ahora lo pierdes cuando el ciclo económico se voltea patas para arriba o boca arriba. Y entonces, ¿de qué te sirvió haberte esforzado tanto hace 5 años consiguiendo un dinero prestado para hacer más dinero, cuando el ciclo se voltea? Ahora, sobre ese dinero que tú conseguiste, te están cobrando intereses y tú lo estás perdiendo sin que te des cuenta. Es realmente algo muy demoníaco, hermanos. Es algo de locos y es algo que va a llevar a las personas inclusive al suicidio. Porque tú te imaginas tener un dinero en el banco y despertarte de la noche a la mañana dándote cuenta que ese dinero ya no vale lo que tú pensabas que valía, ni puedes comprar lo que tú pensabas que ibas a comprar con él. Es algo que lo hemos visto en Venezuela y sabemos que viene para todo el mundo, porque los que tienen el poder en Venezuela, y no hablo del presidente Maduro, son los mismos que tienen el poder a nivel global. Y tú puedes averiguar muy fácilmente qué figura de poder mundial, qué alta jerarquía hay en Venezuela, no hablando en términos políticos, sino religiosos, y así te darás cuenta por qué en Venezuela ha pasado lo que ha pasado. Pero volviendo al tema de la ley, miramos cómo Dios nos protege. Leamos en Éxodo capítulo 22, versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Entonces Dios establece una regla para aquellas personas que se enriquecen y que de repente dicen, tranquilo, ya tengo tanto dinero que no voy a trabajar más, solamente voy a prestar mi dinero y lo voy a poner al interés, y de esa manera todos los pobres me tendrán que pagar intereses a mí y ellos seguirán siendo pobres para siempre. Entonces, obviamente Dios le pone un límite a este tema. Cuidado, no le prestes dinero a interés a los pobres de mi pueblo que están contigo. Y es un mandamiento que está en la Torá y que debe cumplirse, y que no solo aplicaba para el pueblo hebreo, sino que Dios también lo aclara, inclusive incluyendo a los extranjeros. Pero por supuesto, es algo que es para todo ser humano, no solamente para el pueblo hebreo, por lo cual leemos en Levítico capítulo 25, versículo 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo, y no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Ahí está claro, Dios impone un muro en donde la persona que es rica no puede poner cargas imposibles de llevar sobre una persona que ya de por sí es pobre, y que ya de por sí eso es una carga. Y entonces, ¿qué pasa cuando este problema de prestarle dinero aún a los pobres y a los forasteros, inclusive a interés, lleva a una pobreza generalizada? Y esta fue una de las razones por la cual Jerusalén fue arrasada por el imperio babilónico. ¿Qué pasa ahora cuando este no es un tema de Jerusalén? Ahora es un tema global. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando es la iglesia cristiana la que está detrás de este concepto? Es la iglesia católica la que tiene un banco. No estamos hablando de gente atea, hablamos de caballeros templarios que son supuestamente cristianos, como ya hemos hablado de la familia Rothschild y de todos estos banqueros famosos de los que hemos escuchado siempre por ahí en Discovery Channel, muchas mentiras mezcladas con verdades, como JP Morgan, y que luego
le hacen créditos a naciones empobrecidas, sobre todo naciones tercermundistas. Y Estados Unidos, como esta potencia mundial, entonces le presta dinero a usura a los pequeñitos países de Sudamérica, que luego, curiosamente, son de mayoría católica. ¿Y qué ocurre? Pues son naciones realmente empobrecidas. Son naciones sumidas en el letargo, en la pobreza, en el desastre. Y que nosotros vemos que eso hace que haya una cantidad de delincuencia, guerras civiles, etcétera, porque realmente las personas no logran ver ninguna otra manera para salir adelante, pero lo que es peor, tienen que endeudarse hasta para alimentarse, hasta para vestirse, tienen que comprar sus ropas y su alimento prestando dinero a usura. Por eso es lo que vemos en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 3 al 4. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Es el proceso que apenas empezamos a vivir. Es decir, esto apenas comienza, hermanos. Va a ocurrir exactamente como lo acabamos de leer. Las personas tendrán que prestar dinero para pagar sus impuestos, para alimentarse, para comprar ropa, y llegará el día en que se van a quedar sin nada. Fue algo similar a lo que se vivió con José en los tiempos de la hambruna en Egipto, en donde todos los moradores de Egipto tuvieron que empezar a vender sus propiedades, su ganado, y luego hasta sus mismos cuerpos, para poder alimentarse. Y esto ahora va a ocurrir a nivel global. Y obviamente, si la gente no tiene ni para comprar su propia comida, pues obvio que no le van a pagar al banco, porque primero la persona busca alimentarse y luego va a dejar de último pagarle al banco. Entonces es obvio que el banco va a colapsar porque ya nadie le va a pagar su dinero a interés. Entonces ya vemos, hermanos, qué es lo que viene. Impresionante. Eso, por supuesto, es lo que hace que se dé una recesión. El sistema económico basado en la deuda es lo que mantiene al mundo en un constante ciclo de depresión versus bonanza, luego depresión, luego bonanza. Porque primero las personas adquieren dinero y luego empiezan a endeudarse y se endeudan tanto que ya nadie puede pagarles. Entonces, esto se debe a la violación de la ley de Dios. Y miremos entonces el tema de por qué el banco es el centro de nuestra sociedad. Porque literalmente llega esto al punto en que el banco es dueño de todo. Y entonces se cumple al pie de la letra lo que dice el profeta Nehemías. El banco es dueño de tu casa porque tiene una hipoteca, es dueño de tu carro, es dueño de todo. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando tú no puedes pagar esas cosas por alimentarte? El banco llega y se apropia de todo lo que tú tienes. Esto es lo que está pasando con la inflación en cámara lenta. Lo estamos viendo ocurrir y esto apenas empieza, hermanos. Entonces, hay que apercibirse porque esto no nos debe tomar desprevenidos. No podemos luego entrar en depresión o no, mira, Cusatón, lo que me está pasando, porque ya estás advertido de lo que va a pasar. Viene un colapso bancario y eso no significa que tu deuda va a ser eliminada o borrada del sistema, como alguien alguna vez me comentó. Y por supuesto que yo le dije, no hagas eso, no te endeudes pensando que tu deuda va a ser borrada cuando colapse el banco. No, el banco va a colapsar, pero luego otro banco más grande se va a apropiar del banco colapsado y en esa apropiación va tu deuda. Y ahora tu deuda es transferida a un banco más grande. Así que esa idea de tú endeudarte porque sabes que los bancos van a colapsar no aplica. Lo que sí aplica es que cada vez tú vas a tener más gastos y todo va a ser más costoso y llegará el día en que no puedes pagar tus deudas y luego el banco se va a apropiar de todo lo que tú tengas. Y también pasará que si tú trabajas en alguna empresa y esa empresa tiene dinero en un banco y ese banco colapsa, pues de repente esa empresa ya no te va a poder pagar tu sueldo y entonces te vas a ver en una problemática muy grande. Por eso es que debes empezarte a preparar para aprender a sobrevivir en un evento en el que tú quedes sin empleo por un largo periodo de tiempo o sin forma de tener ingreso económico por un periodo de tiempo. Porque esto es lo que se viene un problema a nivel global. Los bancos están colapsando. Ya ves que no es solamente una idea conspiranoica, sino que te estoy dando prueba bíblica de qué es lo que está pasando y por qué. El meollo del asunto en el trasfondo del por qué los bancos están colapsando. No solo a nivel económico, sino a nivel profético. Entonces, el banco donde tú tengas tu dinero o donde la empresa para la que trabajas tenga tu dinero va a colapsar tarde o temprano. Y es lo que ocurre cuando Jesús derriba las mesas de los cambistas de dinero. No olvidemos de nuevo que todo el tema bancario también va ligado a la identificación. Por supuesto, que si tú no tuvieras que tener una cuenta en un banco, pues el banco no tendría necesidad de identificarte de forma exhaustiva para determinar que en efecto tú eres el dueño de la cuenta. Y esto es muy curioso. El banco va ligado a la identificación y al rastreo de la persona. Muy, pero muy curioso, hermanos, porque fijémonos cómo todo está interconectado. Si no hubiera banco, no habría necesidad de identificarte, es la realidad. See, I think if you think what are the tools of the new world, everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone. Okay. Then anything can be done. Everything else is built on that. Because we were talking about this before we came onto the panel. The three basic things: a smartphone, a bank account, and a digital ID. Yes. Es la realidad, porque si te van a prestar dinero y ellos quieren identificarte, saber dónde vives, saber cuál es tu número de teléfono, quieren saberlo todo de ti, y claro, alguien diría que es apenas obvio porque te están prestando dinero. Entonces, sí, el sistema bancario va ligado a una identificación o rastreo de la persona. Pero ¿qué pasa? Si todo el sistema colapsa, entonces ese sistema de identificación tendría que finalmente colapsar.
Y entonces estaríamos de nuevo en una sociedad donde la moneda es el oro. Y por tanto no se necesita que la persona esté identificada, porque lo que vale es la moneda en sí. Y esa es la mejor carta de presentación. Nadie tiene que identificarse porque esa persona tiene oro ahí. Y ya, no hace falta que se identifique. Pero en el sistema que estamos, el ser humano es la moneda. Y la moneda está respaldada por el ser humano. Es una moneda de confianza. Y es un dinero ficticio que lo respalda la capacidad de ese ser humano de trabajar. Y tú eres convertido en un ser que puede recibir dinero a través de la deuda. Y solo eres valioso para este sistema si puedes pagar esas deudas. Si no puedes pagarlas, también te va a excluir el sistema, te va a apartar. Porque no puedes respaldar ese dinero ficticio. Y ese es el meollo del asunto, que tú como ser humano tienes que respaldar el dinero ficticio con un buen trabajo, con la capacidad de poder pagar. Entonces luego viene la identificación. Y el hecho es que si nosotros nos ponemos a pensar, el demonio, el sistema que necesita es el sistema bancario, para poderte identificar y rastrear. Porque de otra forma él no podrá saber a quién le puso la marca, o el nombre o el número de la bestia, no puede saberlo. Porque no puede diferenciar entre un ser humano y otro, y luego se le escaparía una buena cantidad de gente para la santa ciudad. Y recordemos también que una ministra de salud en Chile dijo que el gobierno de Chile tenía plenamente identificados a quienes no habían recibido el bautismo negro. Es apenas obvio que ellos tienen desde hace mucho tiempo una base de datos de todas las personas que están en el sistema bancario y también de aquellas personas que están en el sistema de salud. Literalmente entonces conocen a cada persona, quiénes son, dónde viven y de esa forma pueden identificarlo. Y por eso nosotros vemos la narrativa también en cuanto a que el nuevo sistema bancario que se busca imponer es un sistema que trata de incluir a todas las personas en el sistema bancario. Y ellos lo muestran como algo bueno. Ellos hablan, el Papa Francisco con la familia Rothschild, habla de inclusión al sistema bancario. ¡Ay, qué lindos, qué bellos! Quieren incluirlos a todos, no quieren dejar a nadie atrás. ¡Qué bellos! Pero ¿eso qué quiere decir? Que necesitan identificarlos a todos. No se puede quedar nadie sin una cuenta bancaria porque necesitan no solo identificarte, sino rastrearte en todo momento. Y ahí es donde el dinero digital cumple absolutamente todas esas funciones. Por eso es que el sistema bancario finalmente tendrá que llegar al punto de manejar una moneda digital que pueda rastrearte en todo momento e identificarte en todo momento. Ahí es cuando nosotros tenemos una dimensión más clara del versículo de Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, ¿cómo sabemos que el demonio tiene poco tiempo? Es decir, ahora sí es verdad que tiene poco tiempo. Porque están colapsando los bancos. ¿Y qué pasa? Si colapsan los bancos, pues colapsa el sistema de identificación digital. Quiere decir que el demonio tendrá que hacer algo rápido para identificar a todas las personas. No vaya a ser que todo el mundo se devuelva al sistema de pago con monedas de oro y entonces no hay necesidad de identificar a nadie. Entonces es evidente que el demonio tendrá que hacer su última movida rápida y efectiva para que este sistema bancario se vuelva digital y de esa forma pueda rastrearlos a todos. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que el banco está dentro del templo. Así ha ocurrido siempre, inclusive esto viene de muy atrás en el paganismo. Siempre los bancos han estado dentro de los templos paganos. Pero ahí es donde viene el tema. Es decir, que la identificación digital sale de una iglesia cristiana que tiene dentro de ella un banco, hermanos. Entendamos esto. Leamos, entonces, en los imperios asirio, babilónico y hebreo, los bienes y depósitos que los súbditos otorgaban al rey tenían una propiedad divina y eran custodiados por el sacerdote de los principales templos. Ahí está, hermanos. Es decir, que en el paganismo, el banco está siempre incluido en la iglesia. El banco y la iglesia van de la mano. Y esta es otra razón por la cual Jesús tiene que expulsar a los cambistas de dinero del templo judío, porque literalmente el templo judío se había convertido en un templo pagano. Sin embargo, ellos no se arrepintieron, sabiendo que Jesús los había reprendido con toda la razón. Al contrario, más se enfurecieron y usaron las palabras de Jesús para condenarlo, porque luego le preguntan, ¿con qué autoridad expulsa a los banqueros del templo judío? Leamos en Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, Jesús ya sabía que lo querían matar porque él había destruido o colapsado el banco. Y por eso Jesús les responde así, si me quieren matar no se preocupen que en 3 días voy a resucitar. Sin embargo, los fariseos usaron esas mismas palabras para calumniar a Jesús y tratarlo como alguien que quería derrumbar el templo. Algo que es totalmente absurdo porque obviamente un hombre no puede derrumbar un templo como esos. Sin embargo, con esas palabras fue que lo juzgaron y lo condenaron injustamente. Leamos en Mateo 26, versículos 60 al 62. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada de lo que estos están diciendo de ti? Es decir, hermanos, los fariseos le estaban diciendo a Jesús, mira, tú no te puedes meter con nuestro banco judío y te estamos condenando por derribar nuestro banco judío. Ahora, cuando miramos la historia de los caballeros templarios y la iglesia católica,
Esto está más que claro, que los caballeros templarios fueron los que establecieron la primera red de bancos en Europa. Esto es histórico y seguramente todo el mundo lo sabe menos los católicos. Leamos. Hasta su disolución en 1312, la Orden del Temple era la principal entidad financiera del mundo. Explorar los orígenes de los templarios es también explorar los orígenes de la banca. Para mitigar los riesgos de su actividad armada, de defensa de la fe y protección de los peregrinos, los templarios fueron desarrollando una potente red de, digamos, sucursales por Europa. Es apenas obvio que los dueños de los bancos modernos hoy en día, hermanos, siguen siendo los descendientes de los caballeros templarios, porque la orden de los caballeros templarios sigue vigente, y si la orden sigue vigente es porque siguen siendo dueños de los bancos. Y aquí es donde entra en juego otro asunto, los reyes de la tierra, y luego Babilonia, una entidad religiosa que maneja los templos religiosos, pero que también maneja los bancos, así como ocurría en el paganismo. Entonces, ¿qué ocurre? Los reyes de la tierra de repente se encuentran con esta paradoja. Ellos le entregan el dinero a los sacerdotes para que les guarden su dinero, como lo acabamos de ver, que ocurría igual en el paganismo, pero luego esos sacerdotes, que son caballeros de Malta, que están en la Reserva Federal y en el Banco Vaticano y son dueños de todos los bancos, le vuelven a prestar de vuelta el dinero que en principio era de los reyes, pero ahora se lo prestan con intereses, cuando el dinero en sí era de los reyes de la tierra. Es decir, que hasta los reyes de la tierra terminan esclavizados por este sistema bancario babilónico. Es algo de locos. Hasta los mismos reyes quedan subyugados por el sistema bancario basado en la deuda. Por eso nosotros vemos en cámara lenta el cumplimiento de la profecía que está en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 16, versículo 35 al 37. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Este pasaje bíblico nos muestra que la corrupción de Babilonia va a ser expuesta a todos los gobernantes y reyes de la tierra, que de repente un día despiertan de su estupor y de su borrachera para darse cuenta del absurdo sistema que han permitido, en el cual ellos tienen un dinero, se lo entregan al banco del templo, y el banco del templo les entregará su mismo dinero, pero ahora el rey tiene que pagar interés por su mismo dinero. Entonces es claro que el único que se enriquece con este sistema es el dueño del banco. ¿Quién es el dueño del banco? La Iglesia Católica. ¿Es la Iglesia Católica rica o no? ¿Es el Vaticano una ciudad llena de oro y de piedras preciosas? ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un banco. Entonces, claro, ellos reciben las riquezas de los reyes y solo se las entregan en forma de deuda. Miremos el caso de Estados Unidos. La Iglesia Católica le dice a Estados Unidos, tranquilo, imprime billetes, que tú recibirás intereses de otras naciones por tus billetes falsos, y luego préstaselos a otras naciones pobres en Sudamérica, y recibirás intereses por dinero que tú has creado de la nada. Y así te convertirás tú también en superpotencia, así como nosotros, el Vaticano, nos hemos convertido en superpotencia. Y ahora, Estados Unidos, tú serás la nación más poderosa del mundo, y el resto de naciones estarán arrodilladas a ti. Pero, ¿qué pasa? Con las naciones de Centro y Suramérica están empobrecidas, las personas no tienen dinero ni para comprar sus alimentos, y es por este sistema en el cual todos los países de Suramérica tienen que pagarle intereses a Estados Unidos, a la Reserva Federal, sobre un dinero ficticio, un dinero que ellos han impreso en sus máquinas litográficas, dinero de confianza. Y luego, los habitantes empobrecidos de esas naciones de Centro y Suramérica huyen en una marea de inmigrantes hacia el país del norte. ¿Y quién los recibe en ese país del norte? La Iglesia Católica. ¿Y por qué, hermanos? Porque las personas de Centro y Suramérica son de mayoría católica. Miremos entonces la trampa en la que caen los reyes de la tierra con Babilonia, la cual busca el control absoluto. ¿Qué pasa cuando de repente este sistema bancario va colapsando? Es una señal que también nos dice que los reyes de la tierra que han estado fornicando con la Iglesia Católica se empiezan a dar cuenta del terrible error que han cometido. Como que piensan, wow, ¿qué hicimos? Nos esclavizamos nosotros mismos a una deuda con dinero ficticio solo por estar enamorados de Babilonia. Luego que sigue en el mismo capítulo que estamos leyendo, del versículo 39 al 41. Y te entregaré en manos de ellos, de los reyes, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas y se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gentes. Te apedrearán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Esta era la sentencia que Dios había decretado para el pueblo judío, y sobre todo para sus líderes religiosos y su sistema bancario, basado en la deuda, y es lo que viene ahora para la Iglesia Católica y su Banco Vaticano. Porque usan el cristianismo para sumir en la deuda a todas las naciones. Y es algo que está a plena vista. La guardia privada del Papa es la guardia suiza, y se ha dicho siempre que Suiza es el banco de los reyes de la tierra.
Todos los gobernantes tienen cuentas en bancos suizos. ¿Y qué banco es el que colapsa? El banco suizo Credit Suisse. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que ni los reyes de la tierra tienen ya cómo pagarle sus deudas al Banco Vaticano. Y entonces, de repente se quiebra. Pero ya miramos desde dónde viene la profecía. El hecho es que todos los bancos van a colapsar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando busquen solucionar este problema que se está presentando hoy en día, en donde los bancos empiezan a colapsar y traten de solucionar ese problema con un nuevo dinero digital, ya no emitido por pequeños bancos en cada ciudad o región del mundo, sino ahora por un solo banco único, global, es obvio, ese banco también va a colapsar. Lo cual nos quiere decir, hermanos, que el sistema de moneda digital va a colapsar también, irremediablemente. Por eso luego, en el mismo capítulo de Ezequiel, se nos muestra que lo que sigue es la ira de Dios, del versículo 42 al 43. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Hermanos, cuando la iglesia primitiva se unió con el Imperio Romano, buscando la paz y la tranquilidad, buscando una falsa seguridad, y el emperador Constantino en el año 325, en el concilio de Nicea, decretó el fin de la persecución a los cristianos. Eso que parecía ser bueno, tuvo un desenlace fatal, cuando de repente se forma la Iglesia Católica. Y luego siguió el sistema bancario, de la mano de sus caballeros templarios. Por eso la palabra declara que es una iglesia que se olvidó de los días de su juventud, cuando era una iglesia primitiva, pura, pero que de repente al fusionarse con el Imperio Romano, se forma otro tipo de iglesia. Una iglesia que busca el poder político, económico y religioso. Entonces la historia se repite, así como ocurrió con los fariseos y su banco judío. Hoy ocurre lo mismo ahora con el Banco Vaticano, hermanos. Entonces claro que el demonio sabe que tiene poco tiempo, cuando ve que los bancos están colapsando. Sabe que es una profecía que se está cumpliendo. ¿Y qué pasa? Luego sigue que los reyes de la tierra se empiezan a molestar con la gran ramera del Apocalipsis, porque la riqueza se acaba, porque la prosperidad se acaba. Así como el rey en Egipto guardaba sus tesoros en el templo, y luego el rey fue a buscar sus tesoros y ya no los encontró más. Y por supuesto el rey se molestó mucho. Es lo que ocurre hoy con los reyes de la tierra, cuando van a buscar sus dineros al banco suizo, y el banco suizo se quebró. Plop. Claro que entonces esto va a traer un cambio socioeconómico muy fuerte en nuestra sociedad. De repente lo que pareciera ser una solución viene a ser precisamente la causa del problema. Cuando se establece un sistema de moneda digital emitido por un banco central, ahora se esclaviza a toda la humanidad. Ahora sí es cierto que cada ser humano que camina por este mundo tiene una cuenta bancaria. Porque si tienes dinero digital es porque tienes una cuenta bancaria y por tanto ahora eres esclavo de este sistema de iglesia y banco que pretende que tú trabajes y tengas que pagar interés por un dinero que tú has conseguido trabajando. Este interés, por supuesto, ya no se va a llamar inflación, ya no se va a llamar interés, sino que se va a llamar huella de carbono, en donde ahora tú tienes que pagar por la huella de carbono que has generado. Y de esta forma ahora ellos te cobrarán el interés. Es de locos. Y, por supuesto, para eso necesitan también una identificación digital y tu celular para poderte rastrear en todo momento. Porque el sistema bancario necesita saber siempre quién eres y en dónde estás. Pero, finalmente, el hecho de que ellos empiecen a estafar a todo ser humano con esta idea fantasiosa de que tú tienes que pagar tu huella de carbono y que cada dinero que tú consigues viene con el problema de que ahora sales a deberles la huella de carbono que has generado para conseguir ese dinero. Es el mismo asunto, es la misma inflación, es el mismo interés y es la misma iglesia buscando enriquecerse a punta de cobrar intereses, que es una violación a la ley de Dios. Y ahí es donde la Iglesia Católica no se arrepiente por ningún motivo, como hemos leído muchas veces, a pesar de que ahí está en la Torá y están constantemente usando versículos del Viejo Testamento para justificarse. Por ejemplo, ellos dicen que tienen imágenes porque Moisés hizo un arca con 2 ángeles a sus lados y que por eso tienen imágenes. ¿Ok? Si es así la cosa, porque no guardan la ley. No, ahí sí no guardamos la ley. Entonces solo toman lo que les conviene. Y lo que no les conviene, no lo toman. En donde la Biblia es muy clara y te dice, cuidado, no des tu dinero a usura. No recibas intereses de los pobres. Ahí sí, la iglesia no hace caso de eso en lo absoluto. Es impresionante. Por eso es que todo el sistema va a colapsar. Y esto es muy interesante, hermanos, porque muchas personas creerán que tienen que recibir el nombre, el número o la marca de la bestia para poder seguir operando en la sociedad, para poder seguir comprando y vendiendo, porque dirán que de otra manera se van a morir de hambre. Y que dirán que Dios no les va a exigir algo tan terrible como no poder comprar ni vender. Y que Dios entenderá. Dios tendrá que entender que ellos necesitan poder comprar y vender y seguir operando en la sociedad. Y entonces recibirán el número, la marca y el nombre de la bestia. Pero miremos la profecía como nos advierte, que cuando se establezca este sistema digital de moneda única global, como un banco central global, ese sistema va a colapsar porque sigue siendo el mismo concepto de un banco, estafando a todas las personas con intereses, con usura, aunque ahora esa usura le llamen huella de carbono. Y eso quiere decir que cuando se ponga la marca de la bestia, pasará un corto periodo y ese banco colapsará y el sistema de esa moneda digital global que ellos impongan va a colapsar también.
Así que muchos que reciban la marca de la bestia, el número o su nombre, se darán cuenta un corto tiempo después del terrible error que han cometido, porque el sistema también colapsa, es decir, que su dinero se esfuma. Ahí es cuando se molestan. El problema viene para ellos cuando se dan cuenta que su dinero ya no está, y es lo que también va a ocurrir con los reyes de la tierra, cuando se dan cuenta que llevaron el dinero al banco del templo y luego van por su dinero y el banco ya no está. Ahí es cuando se enfurecen en contra de la gran ramera. No se enfurecen antes, cuando debieran enfurecerse, porque no guarda los mandamientos de Dios y por los crímenes que ha cometido en contra de personas inocentes. Ahí no se enfurecen. Se enfurecen es cuando los reyes de la tierra se dan cuenta que todas sus riquezas se han esfumado, porque aquel banco del templo, al que le confiaron su oro y sus riquezas, se ha esfumado. Así como lo dice la profecía de Santiago 5, ay de ustedes ricos, porque vuestras riquezas, vuestro oro y vuestra plata están oxidados, están llenos de hollines. No sirve para nada, porque el banco colapsó. Entonces, hermanos, miremos lo curioso, y esto nos puede servir mucho para el momento en el que la crisis de la marca de la bestia se desate, para entender que no la recibamos por el hecho de tener que comprar y vender. Porque el banco, este banco central que emite esa moneda digital global, va a colapsar irremediablemente después de un corto periodo de tiempo. No va a durar ese sistema digital, una moneda universal. No va a durar por 10 años o por 15 años, ni tampoco 5 años, hermanos. Durará poco tiempo. Y ahí es cuando muchos se darán cuenta del terrible error que cometieron y será muy tarde. Aunque a la final también es cierto que muchos tampoco se van a arrepentir y que preferirán seguir viviendo en pecado. Nunca se van a arrepentir, aun y cuando se den cuenta el error que han cometido y que han recibido la marca de la bestia. No se van a arrepentir. Así como hoy lo vemos con el 666. Muchos se enteran de que han recibido el 666 y no se arrepienten por ningún motivo, ni dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo así que he recibido el 666? Oh no, estoy muy arrepentido. No he escuchado al primero, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo no he escuchado al primero que al enterarse de recibir el 666 se arrepienta, pero con un arrepentimiento fuerte, que uno lo reconoce. Pero vienen con ese pequeño arrepentimiento ahí, con palabras vanas, que uno sabe que no es un verdadero arrepentimiento. Así que bueno, hermanos, para finalizar, miremos cómo todas las cosas se están dando en cámara lenta, enfrente de nuestros propios ojos, confirmándonos lo que dice Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Hermanos, así como le pasó a Jerusalén, la cual se empezó a comportar de una forma incorrecta y empezó a fornicar con los reyes de la tierra, en el caso de Jerusalén, el rey de Asiria, el rey de Babilonia, en fin, llegando al punto de tomar por completo sus mismas prácticas, estableciendo también un banco central en el templo. Hoy esa historia se repite al pie de la letra con el Banco Vaticano o la Reserva Federal, que es exactamente lo mismo, y que son bancos del templo, de la iglesia. Y quienes los dirigen son sacerdotes, son caballeros templarios. Todo como se hacía en el paganismo, y que luego los reyes de la tierra le entregan sus riquezas a esos banqueros, para que esos banqueros luego se las entreguen a los reyes de la tierra, pero los reyes de la tierra tienen que pagarles intereses sobre su propio dinero. De locos, hermanos. Y bueno, ¿qué podemos hacer? A la final, obviamente, los reyes de la tierra se enfurecerán, pero para ese momento estarán cayendo las 7 últimas plagas de la ira de Dios, es decir, que ellos tendrán ya el nombre, o el número, o la marca de la bestia, y no habrá nada que hacer. Han salido de su borrachera demasiado tarde, y solo pueden atenerse a odiar a la gran ramera, a destruirla, a dejarla desolada, porque se han dado cuenta del error que han cometido. Es impresionante, y todo coincide con el mensaje del segundo ángel que dice en Apocalipsis 14, versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Babilonia cae, ¿cuándo? Cuando el banco cae, hermanos, porque van unidos. El banco hace parte del templo. Y si el banco está cayendo, es porque el templo está cayendo. Babilonia está cayendo ante nuestros propios ojos. Cada vez que colapsa un banco, está colapsando Babilonia. Y a ti te puede parecer, o no, mira, esta gente está asumiendo un gran poder y está apoderándose del mundo porque ahora van a establecer su moneda única digital emitida por un banco central, y a ti te puede parecer que wow, qué gran poder el que está tomando, cuando es todo lo contrario, está colapsando, hermanos. Entonces miremos cómo la profecía nos revela algo muy distinto de lo que podemos ver a simple vista. A simple vista pareciera que todo este poder religioso se está apoderando del mundo de una manera nunca antes vista, pero la realidad es que está colapsando. Los bancos están colapsando y a la final va a quedar un solo banco. No es que un solo banco se apoderó de todo, sino es que queda un solo banco. Y ese banco también va a colapsar, hermanos. Es impresionante. Así que claro, el sistema de moneda digital no es más que un engaño para hacerle creer a los moradores de la tierra que todo va a seguir normal. Tranquilos, los bancos están colapsando, pero ya le tenemos una solución a esto. Vamos a establecer una moneda digital. Ahí está Bitcoin, tranquilo, no pasa nada. Todos tranquilos. Puedes pasar tu dinero real a dinero digital y es la misma cosa. Si tú tienes dólares, ahora pasas tus dólares a dólares coin y ya. De repente ya tu dinero no tiene que pasar por los bancos. Pero sabemos que siempre va a pasar por un banco. Así ahora este banco sea digital, porque el verdadero dinero es el que tú posees, el que puedes guardar en tu casa físicamente.
como el oro. Pero ese dinero que está en algún lugar y que tú tienes la ilusión de poseerlo, pero que realmente no lo posees, entonces no es tu dinero. Quiere decir que sí hay un banco que tiene que contabilizar, que te dio ese dinero. Y donde ese banco lo esté contabilizando es porque sí existe un banco, aunque a ti se te haga creer la ilusión de que no existe el banco. Como pasa con Bitcoin, que se nos dice que no hay banco, pero ellos pueden contabilizar cuántas Bitcoin hay en el mundo. Y si lo pueden contabilizar es porque sí hay banco. Solo aquello que ellos no puedan contabilizar es cuando no hay banco, como una moneda de oro. El gobierno, ¿cómo puede saber cuántas monedas de oro tienes en tu casa? Entonces no lo pueden contabilizar y entonces no hay banco. Así debería ser en el verdadero sistema creado por Dios. Pero en el sistema babilónico en el que estamos hoy en día, tiene que haber un banco y ese banco tiene que identificarte y tiene que rastrearte. Así que todo el sistema está diseñado con un objetivo, para ponerte el número, el nombre o la marca de la bestia. Punto. El ser humano no es más que un esclavo que tiene cadenas invisibles en donde tú crees que tienes un dinero que es tuyo, pero si el banco lo emitió y lo tiene contabilizado, el dinero no te pertenece. A la final eres un esclavo útil y de repente, irremediablemente, el sistema va a colapsar. Es impresionante. Por tanto, trabajemos por el verdadero oro. Un oro que no se llena de óxido, sino que permanece eternamente. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo te amonesto de mí, que compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este es el oro que debemos buscar. No hay otro camino, no hay otro camino. El sistema bancario aquí en la tierra es un sistema corrupto. Cuando tú ves a una persona rica, ya tú sabes que esa persona, si es rica, tiene que ser rica con la ayuda de la iglesia, porque la iglesia es la que opera el banco. Es decir, que todos estos millonarios, a la final, tienen que ser parte de los caballeros de Malta o de la masonería o personas que tengan una afiliación a la iglesia católica, porque obviamente ese Banco Vaticano es el que controla quién es verdaderamente rico, hablando de personas que son billonarias, ¿ok? Por supuesto que pueden haber personas ricas que operan en la sociedad totalmente desentendidas de lo que ocurre, pero pronto se van a dar cuenta de qué es lo que pasa cuando el dinero que tengan pierda valor porque no alcanza para comprar sus alimentos y tengan que vendérselo a los verdaderos dueños de vuelta, al banco. Hermanos, impresionante. Así que trabajemos por el verdadero oro. Un oro que permanece eternamente, un oro que es la santidad, pero no la santidad en los tiempos de paz y de alegría, la santidad en los tiempos de aflicción. Ahí es donde está el verdadero oro. Y muchos a veces se preocupan porque están en aflicción. No te preocupes ya tanto. Más bien recuerda que la verdadera santidad es la que se logra en la aflicción, porque ahí es donde es probada la persona. Ahí es donde se cumple lo escrito por Jesús. Ve que compres de mí oro refinado en fuego, es decir, una santidad probada, una santidad en donde tú has pasado por una dificultad y has salido santo, vencedor. No has traicionado a Dios y has permanecido fiel. Ese es el verdadero oro que permanece eternamente y que todos debemos buscar. Así que cuando tengas un problema, no te afanes mucho en verlo como una desgracia. Más bien, estate alerta porque es la oportunidad de poder comprar oro refinado en fuego. Un oro que es la santidad en la aflicción. Estate pendiente cada vez que veas una aflicción, porque ahí está el oro. No te amargues mucho la vida. No te eches a la pena ni a la tristeza. Cuidado, porque tienes una oportunidad de conseguir oro. El verdadero oro que permanecerá para la vida eterna. Un oro que tú no le puedes transferir a nadie. Un oro que te pertenece a ti solamente, porque la experiencia es solo tuya. No puedes entonces vender ese oro, solo puedes comprarlo. Y por tanto, lo que tú has comprado siempre permanecerá contigo, porque no lo puedes vender. Entonces miremos, hermanos, que realmente te harás rico, porque guardarás ese oro que es la santidad en la aflicción y permanecerá contigo eternamente. Mientras que los seres humanos, en estos ires y venires, en estos afanes, los hombres de negocio buscando las riquezas, sin saber que son esclavos útiles de un sistema que siempre se queda con todo. La casa siempre toma todo, porque si aún los gobernantes de la tierra salen tumbados, hermanos, ¿qué se deja para los de a pie? Si el gobernante sale a buscar dinero en su Banco Vaticano y plop, el Banco Vaticano quebró, ¿qué se deja para ti? Entonces entendamos que el sistema babilónico en el que estamos no nos va a llevar nunca a la felicidad, porque ningún esclavo es feliz. Un esclavo donde tienes que prestar siempre dinero para alimentarte. Y ellos te lo están diciendo en tu propia cara. El sistema que viene es un sistema digital donde será rastreada la huella de carbono que tú estás dejando. Cada vez que ganas y gastas dinero, van a contabilizar la huella de carbono que has generado. Es decir, que no solo te van a cobrar intereses por el dinero que has ganado, como ocurre hoy en día, sino que te van a cobrar intereses por el dinero que has gastado, porque ahora ha generado una huella de carbono. Es decir, que ahora el interés viene por partida doble, tanto por lo que ganas como por lo que gastas. Es de locos. ¿Y qué felicidad puedes tener tú en semejante sistema? ¿Qué piensas? Es todo un espejismo. Tú puedes ver a estas personas andando en sus flamantes carros y no saben que son idiotas útiles, esclavos de un sistema que siempre se queda con todo. Tú solamente ves la ilusión de unos instantes en el tiempo, en donde esa persona parece ser rica, pero luego a la final esa persona no tiene nada, porque nada le pertenece.
Todo le pertenece al sistema babilónico. Y es algo que es obvio cuando la persona muere. Pero finalmente, el sistema babilónico es quien verdaderamente se queda con la riqueza de esa persona. Es algo realmente triste, pero es como vender tu alma por oro, pero por un oro ficticio. Es todo una gran estafa. Imagínate tú vendiendo tu vida eterna por dinero ficticio, por un dinero producido en una máquina litográfica. Es como para quedarse con la boca abierta. Yo creo que nadie podrá justificarse ante Dios. Todos los que aman la riqueza quedarán con la boca abierta cuando Dios les muestre. ¿A qué le han vendido su alma? Le han vendido su alma a un dinero ficticio. Es realmente de locos. Mientras que Dios ofrece un verdadero oro. Un oro que es vida eterna. ¿Qué más oro que eso? Siempre existirá por toda la eternidad. Ya sabemos que esto no estará fácil. Pero si tenemos fe y guardamos la ley de Dios, sabemos que Dios nunca nos abandonará. Hasta pronto, hermanos. Thank you.